5 ejemplos de epidemias del mundo antiguo. Hoy quería comentaros una de las razones por las que me interesa la historia, hablar de ella y tenerla presente. La historia nos ofrece una visión aventajada, una vez pasado todo, de la importancia real de las cosas. Esta visión no es posible mientras se experimenta lo que sea que nos esté pasando en el momento, bien por exceso o exageración, o por prestar poca atención a asuntos que requerían más, dada su importancia. Es por ello que pienso que cuando la gente sí nos atrevemos y hablamos de historia, debemos ceñirnos dentro de lo posible a los hechos, con el mínimo de intervención por nuestra parte u opinión. Estos días estamos todos pendientes del coronavirus, y ya que no soy médico especialista en coronavirus, me gustaría apelar a la moderación y a tener en cuenta los hechos comprobables que vamos conociendo y nada más, ya que el resto es especular. Dicho esto, me ha parecido interesante destacar 5 culturas de la antigüedad que padecieron verdaderas pestes y epidemias, sin saber a qué se debían y normalmente pensando que eran castigos divinos. La primera gran epidemia es la gran peste de los hititas. Cuando hablamos de peste, es común pensar en la peste bubónica de la Edad Media, pero recordemos que peste tiene otra acepción, como es la de pestilencia o epidemia, sin que necesariamente sea bubónica. Es importante en este caso, ya que hablamos de culturas muy antiguas y la información es incierta y escasa. Castigo divino es lo que pensaron los hititas bajo el reinado del rey Mursil II de 1321 a 1295 a.C., ya que el rey era el responsable del bienestar de sus súbditos, por lo que la epidemia se atribuía a la manera de actuar del rey. Sabemos muy poco de esta pestilencia, solo que afectó de igual manera a ricos y a pobres, lo que sorprendió a muchos de los hititas, dada su mentalidad, y que duró unos increíblemente largos 20 años. Su origen sigue siendo desconocido, pero parece ser que se identificó inicialmente con esclavos egipcios, que habían sido capturados en Ugarit, Kadesh y Amurra, y en el conflicto contra Ramsés II de Egipto, que culminó en la batalla de Kadesh, un empate técnico en la que Ramsés II estuvo a punto de perder y nos obsequió con el primer tratado de paz escrito de la historia, y un gran ejemplo de propaganda y marketing político, al vender en Egipto la idea falsa de una gran victoria contra los hititas. Los bajorrelieves representan a Ramsés II como una deidad que aniquila innumerables enemigos hititas con su arco. Mursil II atribuyó la peste al castigo divino por los asesinatos que habían llevado a su padre al trono, y construyó templos e hizo ofrendas y actos de contrición para aplacar a los dioses. Curiosamente, el único ejemplo de literatura hitita que conservamos hasta la fecha son las oraciones en tiempos de la peste de Mursil. La segunda gran epidemia es la peste de Azot o Asdod de los filisteos. De un origen religioso y mítico en la Biblia, en el libro de Samuel, la peste de Asdod o Azot se refiere al castigo que infligió Dios a los filisteos por robar el arca de la alianza a los israelitas, que a la sazón estaban conquistando y asentándose en la tierra de Canaán. Y Asdod se cita como única patria de los filisteos. En una de las batallas, los filisteos derrotaron a los israelitas, capturaron el arca y la llevaron a Asdod, al templo del dios Dagón. A la mañana siguiente, la estatua del dios apareció destruida y se desató una epidemia en la ciudad. En 1631, Nicolas Poussin pintó un cuadro sobre el tema, y del mismo origen mítico y religioso también tenemos, por ejemplo, las plagas de Egipto. Y es posible que haya algún origen epidemiológico a pesar de lo increíble de los hechos. La tercera es la Gran Peste de Atenas. En el año 431 a.C. empezó la Guerra del Peloponeso, que enfrentó Atenas y la Liga de Delos contra Esparta y la Liga del Peloponeso.
Atenas atravesaba entonces su edad dorada con Pericles al frente del gobierno. La Gran Peste claramente influyó en el curso de la guerra y la derrota de Atenas. Tucídides, historiador ateniense coetáneo, nos lo describe en su libro Historia de la Guerra del Peloponeso. Precisamente la fortaleza de Atenas era su flota y el control de las rutas marítimas, cauce del intercambio de bienes, suministros y personas. La plaga empezó en Etiopía y pasó a través de Egipto y Libia hasta el puerto del Pireo en Atenas. Esparta, por otra parte, era una potencia terrestre y en ese elemento dominaba. Por ello, la población rural de Atenas se refugió dentro de las murallas de la ciudad, aumentando así el hacinamiento, lo que favoreció el contagio. Según relata Tucídides, pereció una tercera parte de la población, incluyendo al propio Pericles. Los habitantes sanos no daban abasto para cuidar a los enfermos. Los afectados no entendían por qué, si eran píos y buenos creyentes, la peste los atacaba por igual que a los profanos e impíos, igual a los ricos y poderosos que a los menesterosos. Se dieron casos de desórdenes, ya que los ciudadanos, al no entender nada, pensaron que no quedaría nadie para juzgarlos. Los templos se llenaban de gente, multiplicándose los contagios, y los animales que devoraban los cadáveres de los enfermos caían enfermos, como nos relata Tucídides, quien sí sobrevivió a la plaga. Los enfermos tenían la piel, el interior de la boca y los ojos enrojecidos, fiebre alta y delirios. La piel se cubría de ampollas y úlceras supurantes. Solían vomitar y tenían un aliento muy fétido. Al contraer esta peste, si sufrían diarrea, no sobrevivían más de 9 días. Hasta la fecha no se sabe qué tipo de peste fue, y se han aventurado varias posibilidades, de las que personalmente destaco el ébola y la fiebre hemorrágica o tifoidea. Aunque no es seguro, ya que del ébola coinciden descripciones y lo que sabemos de la enfermedad en general, pero no hay pruebas, y de la fiebre hemorrágica o tifoidea sí que hay, pero existe la sospecha muy fundada de que se han contaminado las muestras. Otras hipótesis con menos verosimilitud incluyen el tifus, el sarampión, la peste bubónica, etc. Es muy complicado analizar restos de 2500 años de antigüedad, ya que se necesita el ácido ribonucleico o RNA, y ya no está en estado útil de análisis pasado este tiempo. Fue tal el impacto psicológico que ni aliados ni enemigos se acercaron a Atenas mientras duró. De hecho, los espartanos rehusaron invadir Atenas hasta el fin de la peste, que tuvo un rebrote 2 años después, cuando mató a Pericles. Para hacernos una idea, cito a Tucídides, quien fue testigo y sobrevivió a la peste. Al comienzo del verano siguiente, los peloponesios y sus aliados entraron otra vez en territorio del Ática, y habiendo establecido su campo, robaban y talaban la tierra. Pocos días después, sobrevino a los atenienses una epidemia muy grande. Jamás se vio en parte alguna del mundo tan grande pestilencia, ni que tanta gente matase. Los médicos no acertaban el remedio. No aprovechaba el arte humana, ni los votos, ni plegarias en los templos, ni adivinaciones ni otros medios, de que usaban porque en efecto valían muy poco, y vencidos del mal, se dejaban morir. Comenzó esta epidemia, según dicen, primero en tierras de Etiopía, que están en lo alto de Egipto, y después descendió a Egipto y a Libia, se extendió largamente por las tierras y señoríos del rey de Persia, y de allí entró en la ciudad de Atenas, y comenzó en Pireo. Poco después invadió la ciudad alta, y de allí se esparció por todas partes, muriendo muchos más. Además de la epidemia, apremiaba a los ciudadanos la molestia y pesadumbre por la gran cantidad y diversidad de bienes muebles y efectos que habían metido en la ciudad los que se acogieron a ella, porque habiendo falta de moradas, y siendo las casas estrechas y ocupadas por aquellos bienes y alhajas, no tenían dónde revolverse, mayormente en tiempo de calor como lo era. Por eso, muchos morían echados en las cuevas, y donde podían, sin respeto alguno, y algunas veces los unos sobre los otros yacían en calles y plazas revolcados y medio muertos, y en torno de las fuentes, por el deseo que tenían del agua.
Los templos, donde muchos habían puesto sus estancias y albergues, estaban llenos de hombres muertos, porque la fuerza del mal era tanta que no sabían qué hacer. Los pobres que heredaban los bienes de los ricos no pensaban sino en gastarlos pronto en pasatiempos y deleites, pareciéndoles que no podían hacer cosa mejor, no teniendo esperanza de gozarlos mucho tiempo. No teniendo esperanza de vivir tanto que la pudiese ver acabada, ante todo aquello que por entonces hallaban alegre y placentero al apetito humano. Lo tenían y reputaban por honesto y provechoso, sin algún temor de los dioses o de las leyes, pues les parecía que era igual hacer mal o bien, atendiendo a que morían los buenos como los malos, y no esperaban vivir tanto tiempo que pudiese venir sobre ellos castigo de sus males, hecho por la mano de la justicia. Antes esperaban el castigo mayor por la sentencia de los dioses, que ya estaba dada, de morir de aquella pestilencia. El cuarto ejemplo son las epidemias de las guerras sicilianas. Las guerras sicilianas enfrentaron a Siracusa contra Cartago desde el año 480 a.C. hasta el 307, con el resultado del breve triunfo de Cartago hasta la intervención de Pirro. Durante la Segunda Guerra, que duró desde el año 410 hasta el 340 a.C., concretamente en el año 406, el general cartaginés Aníbal Magón sitió la ciudad de Agrigento. Ahí, la peste golpeó con fuerza todo el teatro de operaciones, matando al propio Aníbal Magón y debilitando tanto a griegos como cartagineses. Fue tan profundo el efecto de la peste que ambos contendientes firmaron la paz, incapaces de seguir la guerra. Más tarde, en el año 396 a.C., la peste volvió a Siracusa. Estas dos epidemias no fueron documentadas con el mismo detalle que la peste de Atenas. En Agrigento tenemos palabras atribuidas al filósofo y físico Empédocles, respecto al origen de la peste en un río corrompido y, a los efluvios perniciosos de una garganta que desembocaba en un pantano. Claramente era más bien un caso de chamanismo que de medicina. En Siracusa, la enfermedad empezó en el campo de los sitiadores, diezmando a los soldados cartagineses. Los síntomas eran respiratorios: fiebre, dolores en el costado y tumefacción en el cuello, disentería y pústulas por todo el cuerpo. Los soldados morían entre el cuarto y sexto día después de contraer la epidemia. Quinto y último tema: las pestes padecidas por los romanos. Primera, la peste de los antoninos o peste de Galeno, del año 165 a 170 después de Cristo. La República y luego el Imperio Romano, en sus primeros siglos de existencia, tuvieron una situación sanitaria generalmente benigna, superando los brotes anuales de lo que se cree que fue malaria con relativa facilidad. En el año 165 después de Cristo, según Luciano de Samosata, la peste se originó en Etiopía, después pasó a Egipto, Asia y Seleucia. Y en el sitio de esta ciudad, donde el emperador Marco Aurelio había enviado al emperador corregente Lucio Vero a luchar contra los partos, los soldados romanos contrajeron la enfermedad. En la antigüedad, se tenía la creencia de que todas las enfermedades y pestilencias provenían de Egipto o de Etiopía, dado el calor y la abundancia de insectos, por lo que nunca podremos estar seguros del origen. En el verano del año 165, la peste se propagó por toda la parte oriental del imperio, y los romanos se vieron obligados a evacuar Mesopotamia. Lucio Vero, el emperador corregente, en su vuelta a Roma con sus soldados, sin duda vio cómo avanzaba la enfermedad con ellos, y así lo constató su biógrafo. El famoso médico Galeno describe los mismos síntomas que Tucídides en la peste de Atenas. Y cito: una gran inflamación de los ojos, enrojecimiento muy fuerte del interior de la boca y de la lengua, sufrimiento por el paciente de una enorme sed, sensación de abrasamiento interior, enrojecimiento de la piel, tos violenta, erupciones y fístulas, seguidas de diarrea, agotamiento físico, etc. Y sobre la peste, en la biografía de Marco Aurelio se dice:
Además, se presentó una peste tan atroz que se tenían que sacar los cadáveres de la ciudad en vehículos y carretas. Fue entonces cuando los antoninos sancionaron unas leyes estrictísimas sobre enterramientos y sepulcros, prohibiendo incluso que los particulares construyeran tumbas en sus villas, disposición que todavía hoy se cumple. La peste consumió a muchos millares y a muchos próceres, a los más ilustres de los cuales Antonino hizo erigir estatuas, y tan grande fue su bondad que celebró funerales para las clases bajas corriendo las costas a cargo del tesoro, y perdonó a un cierto embaucador que arrestaron y confesó en su presencia la tramoya que se había montado con el fin de saquear la ciudad con algunos cómplices. En efecto, este falsario, encaramado en la higuera salvaje del campo de Marte, se dedicaba a predicar que descendería fuego del cielo y se presentaría el fin del mundo si él caía del árbol y se convertía en cigüeña. Y claro está, en el momento oportuno cayó de la higuera salvaje y una cigüeña salió de su seno. Y cierro comillas. El Lucio Vero murió de la peste en el año 169, y algunos han sostenido que el propio Marco Aurelio murió de un rebrote de la peste en el año 180, aunque no hay pruebas a tal efecto. Está claro que el Imperio Romano, con su red de carreteras y correos, había mejorado mucho las comunicaciones, hasta el punto de facilitar una especie de globalización microbiana. La historiografía considera que la peste galena o de los antoninos tuvo un efecto mayor en las poblaciones mediterráneas, al no estar previamente inmunizadas contra este patógeno. Casos que recuerdan a lo que pasó luego en las Américas y sus poblaciones indígenas, tras la llegada de los europeos. En un principio, sin duda se creyó que era viruela, pero los datos y testimonios existentes son tan vagos y literarios que es imposible determinar qué enfermedad fue. Otras hipótesis también incluyen, la dicha viruela, tifus exantemático, gripe, disentería, varicela, cólera, peste pulmonar y peste bubónica. La segunda epidemia sufrida por los romanos fue la peste de Cipriano. Ocurrió del año 249 al 262 después de Cristo. Y se cree que pudo ser viruela o una gripe parecida a la gripe española de 1918, o acaso una fiebre hemorrágica, aunque ignoramos qué fue de verdad. San Cipriano, obispo de Cartago, documentó esta plaga, y la nombraron por él. Y cito de sus escritos. Se iniciaba por un fuerte dolor de vientre que agotaba las fuerzas. Los enfermos se quejaban de un insoportable calor interno. Luego, se declaraba angina dolorosa, vómitos que se acompañaban de dolores en las entrañas, los ojos inyectados de sangre. Unos perdían la audición y otros la vista. En Roma y en ciertas ciudades de Grecia morían cerca de 5.000 personas por día. Y cierro comillas. Se estima que en la ciudad de Alejandría falleció alrededor del 60% de la población. Allí, en Alejandría, aparecieron los parabolanos, que eran un grupo de cristianos que arriesgaban la vida como camilleros para atender a los enfermos, pero también servían como guardaespaldas y sicarios violentos del obispo, actuando a favor de sus intereses, promoviendo disturbios violentos contra los oponentes del obispo. Por ejemplo, si habéis visto la película y recordáis la película Ágora, aparecen en su faceta más violenta y fanática, aunque más tarde en la historia, en el siglo IV concretamente, cuando acabaron con la científica Hipatia. Destruyeron el templo de Serapis, que era una maravilla de la antigüedad, y la famosa biblioteca de Alejandría. Por último, y realmente mortífera, fue la plaga de Justiniano, llamada así por ocurrir durante el reinado del emperador romano de Oriente o emperador bizantino Justiniano. Empezó en el año 541 y sus brotes continuaron durante los 2 siglos siguientes, en los que acabó con, se estima, que 50 millones de personas. Aunque en 2019, investigadores de la Universidad de Maryland argumentan que la ausencia de elementos como grandes enterramientos y cambios a la hora de enterrar a los muertos, como sería de esperar en una gran pandemia, no se han encontrado o no existen, y por ello dicen que no fue tan mortífera. Por otra parte,
un estudio de la bacteria encontrada en 6 cuerpos en Múnich en 2016 descubrió que la cepa de peste Yersinia pestis era muy diversa y alcanzó muchos más lugares de los conocidos hasta la fecha, fuera de los límites del Imperio Bizantino. El origen de la pandemia tradicionalmente se vuelve a situar en Egipto por las fuentes históricas, pero otro estudio reciente apunta a un reservorio genético de la cepa de peste bubónica en China. Volviendo a las fuentes históricas, se sitúa el origen en Rapta, Tanzania, que era un importante centro comercial de cuernos de marfil, conchas de tortuga y cuernos de rinoceronte. De ahí a Egipto y luego al resto del mundo mediterráneo, como en las epidemias anteriores. Tal fue el efecto devastador que todos los puertos comerciales del este de África desaparecieron, y se calcula que mató a la mitad de la población del Imperio Romano de Oriente. Los afectados se identificaban por la aparición de bubones, ojos sanguinolentos, fiebre y pústulas. Las personas solían morir en 2 o 3 días, rápidamente después de un largo periodo de confusión mental. Los efectos socioeconómicos de la peste fueron enormes, al disminuir drásticamente el comercio, abandonarse los campos y cultivos y reducirse los ingresos por recaudación hasta en 1/3. Las ciudades fueron especialmente afectadas, al despoblarse y no poder controlar el territorio. Ya no eran los núcleos de seguridad que habían sido hasta entonces. Algunos ejemplos, como Cartago en el norte de África, llegaron a perder del 50 al 70% de su población en los peores periodos de la peste. Como guinda al pastel y ya para terminar, en los años 535 y 536 hubo un fenómeno climático global que se cree fue una mayor cantidad de partículas de polvo en suspensión en la atmósfera. Este fenómeno fue probablemente provocado por una erupción de un volcán en latitudes tropicales y que resultó en menos luz solar, malas cosechas y hambrunas. Esta carestía de alimentos, y sobre todo de grano, también fomentó la aparición de roedores, animales que son portadores de la pulga que lleva la peste. Y hasta aquí los casos más importantes de la antigüedad, aunque siempre hubieron epidemias menores como malaria, hambrunas, obviamente las guerras, etc. La siguiente pandemia importante, la fiebre amarilla, la dejo para el próximo episodio que trate de epidemias, en concreto de la Edad Media. Gracias por estar ahí.